Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con Lacrimosa, que es de esos grupos pues que son todos un referente dentro de la subcultura gótica. Si bien es cierto que, como siempre, dice mucha gente que en la actualidad no sería música gótica, porque en la actualidad Lacrimosa tira mucho de metal gótico, sin meternos en esos follones y tampoco sin hablar excesivamente de cada uno de sus canciones y metiéndonos en eso, sino que nos vamos a meter más en lo que es la persona y por qué hizo ese tipo de música, por qué precisamente ese logo y por qué el nombre y a partir de qué idea surgió y todo eso. Y nada más, vamos a comenzar. Nos encontramos con Tilo Wolff, que era un joven de 18 años que tenía muchísimas inquietudes y que tenía el afán, la necesidad de intentar expresar aquello que él sentía. Aquello que él sentía que no veía reflejado en otra parte. Así que empezó a crear como poesía. De hecho, hizo un fanzine que expresaba este tipo de visión que tenía del mundo, junto pues con... también hablaba pues de los creadores más clásicos como Mozart. De hecho, fue de Mozart donde tomó el nombre de Lacrimosa, haciendo referencia a la Requiem de Mozart. ¿Por qué esto? Pues porque Lacrimosa es la que produce lágrimas y el Requiem de Mozart fue una composición que le encargaron a Mozart y que de hecho no pudo terminar el mismo Mozart, y que era pues a base de una composición que querían poner pues durante un fallecimiento, un entierro, ¿vale? La persona había fallecido, necesitaban una canción en específico y Mozart la creó. La forma que tenía Tilo Wolff de llamar a este Lacrimosa precisamente por la Requiem fue porque pensó que la Requiem de hecho fue algo no terminado, que si bien expresaba un final porque era por un velatorio, pues él era la manera de, digamos, decir que a partir de aquello que no se terminó pero que era un final, surgía algo nuevo. Aquí es cuando surge pues eso, su grupo Lacrimosa, que además, como sabéis, de hecho de ahí viene el maquillaje, viene representado por un arlequín. ¿Por qué precisamente por un arlequín? Para expresar una dualidad, y es que precisamente él también se basaba en personajes como Charles Chaplin, que si os fijáis, Charles Chaplin era como algo cómico y gracioso, sin embargo su personaje nos inspiraba cierta tristeza. Algo así pasa con el arlequín. El arlequín viene asociado directamente al circo, que es algo festivo, gracioso, que te lo pasas bien y divertido, sin embargo con su cara que nos tiene un semblante más bien de tristeza, entonces nos presenta esa especie de dos caras en una sola imagen. En 1990, y tras terminar este fanzine, que tampoco duró demasiado, siente de nuevo esta necesidad, pero de componer. Tenemos que decir que Tilo Wolff era una persona que era, vamos, un prodigio, ¿vale? Lo que era todo el tema musical lo pillaba muy rápidamente y él tenía mucha facilidad para todo tipo de instrumentos, captarlos y tocarlos. Es aquí cuando digo, cuando saca pues un cassette del que solo hizo 100 copias y que había dos canciones de lo que luego formaría parte Clamor, que fue como el primer debut que hubo de él. De estas 100 cintas dicen que es prácticamente imposible que se encuentren hoy en día porque, bueno, él no lo hizo con la intención, digamos, de hacerse famoso. Él lo hizo con la intención de que, ya que visitaba los pubs góticos que más le gustaban, cada vez que iba a esos pubs góticos, él sentía que no encontraba aquella música que él sintiera que le identificaba. Así que creó estas 100 copias para dárselos a estos DJs de estos sitios y a algunos amigos, conocidos y demás, para que esta música fuera rodando y así pues satisfacer esa necesidad suya, y que posiblemente tenía otra gente también de no sentir que tenían ese tipo de música adecuada a los gustos, pues que en ese momento no había precisamente esas composiciones. En 1991, dado al gran éxito que tuvo esta cinta, es cuando él se decide pues a sacar su primer disco debut, y por supuesto en solitario. Fue el primer álbum que contuvo 6 canciones, obviamente lo hizo de una manera más profesional y lo hizo bajo su propio sello discográfico, porque él lo que quería era tener total libertad creativa y que de ninguna manera pues lo pudieran atar de pies y manos. Así que de esta manera él se aseguraba que podía hacer justamente el sonido que quería, como él quería, de la manera que él quería, etc. En 1992 es cuando saca su segundo trabajo, que por cierto se acostumbró a sacar siempre sencillos antes que sacar el álbum porque le funcionaba bastante bien. Pero también es cuando cuenta con la voz de su primera pareja y también es cuando rompe con ella. Se termina la relación, lo que hace que Tilo Wolff, que ya de por sí era una persona pues digamos bastante introvertida, tirando a la melancolía y un poquito al estado depresivo, pues se hunde un poco más, y esto es plasmado precisamente en su álbum.
Aparte de la ruptura con su novia, que de hecho en este álbum tenéis una canción que se llama Breso, que es curioso porque es la marca de queso que él le untaba a su novia en los sándwiches que le hacía. Pero la verdad es que está muy bien el álbum, ¿vale? Pese a esta pequeña curiosidad. La cuestión es que no solo esto era lo que le estaba afectando, sino que él no era una persona sociable. Como os digo, tenía un carácter bastante introvertido y su batería social no tenía mucha carga. Así que el verse de repente como que todo el mundo lo tenía como una promesa muy en auge en el movimiento europeo gótico, pues le agobiaba bastante y esto hizo que cayera de nuevo, como ya os digo, un estado un poco más depresivo, más triste y más cerrado. Pero no pasa nada porque cuando parecía que todo estaba perdido es cuando sale su tercer álbum en 1993 y es cuando parece que él tiene como una epifanía, como un despertar. Y nos encontramos con Satura, que además él pensaba que como que ya no podía dar más de sí, como que ya no había... como que sentía que ya no había encontrado algo más que poder aportar. Así que este disco, pese a que puso todo su empeño y todo lo que le quedaba, también fue un disco que hizo con bastante tristeza. De hecho, en el mismo disco se tratan temas como el desamor, la soledad, el miedo, la muerte, y no solo eso, sino no el amor y el desamor, sino la no existencia del amor, la inexistencia de un porqué de las cosas. En realidad es un álbum bastante melancólico, bastante triste, pero al fin de cuentas era como él se sentía, ¿no? Era como que esto es lo último que puedo dar, voy a dar todo de lo que me queda y se acabó. Pero la verdad es que pues ocurrió un pequeño milagro. Y es que es entonces cuando, pese a que él no quería hacer nunca actuaciones en vivo delante de gente, porque como os digo, pues es algo que él lo pasaba bastante mal. De hecho, hubo una época de su vida donde se dio cuenta, cuando se independizó de sus padres y se fue a vivir con sus amigos, se dio cuenta que pese a estar rodeado de gente, él siempre se sentía solo. Así que no era algo que le gustara demasiado. Pero encontró, digamos, la inspiración y encontró un nuevo camino a partir de que hizo esta gira y los teloneros, pues bueno, eran nada más y nada menos que Two Witches. Y dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que es aquí cuando conoce por fin a Anne Nurmi. De hecho, en un primer momento, Tilo Wolff lo que quería era que ella formara parte de Lacrimosa porque se quedó totalmente fascinado por ella. Pero ella sentía cierto apego por la banda donde provenía, entonces le dijo al principio de hacer una colaboración. Pero, una vez que le explicó todo el concepto y demás, pues participó en el videoclip de Satura y a partir de ahí se enamoró completamente del proyecto de Lacrimosa y, como sabéis, pues formaría parte no solo del proyecto, sino también de la vida de Tilo Wolff, convirtiéndose en su pareja. Y es que en el mismo videoclip podemos ver cómo ellos no paran de hacerse gestos de amor, porque hay besos, hay caricias y demás. Y la verdad es que está todo como en un sueño, pero luego hay una realidad, en fin, es un sueño, es un videoclip que está bastante bonito y que expresa muy bien aquello que quería demostrar pues Tilo Wolff. Y junto a ella, pues nuevos sonidos que de todas maneras ya había estado experimentando, pero que, como os digo, sentía que no encontraba la manera de llevarlos a cabo, y fue junto a Anne que por fin pudo encontrar este nuevo camino, pues que le abriría nuevas puertas y haría nuevos discos. De Anne podemos decir que representaba justamente, precisamente de nuevo, esta dualidad que quería pues Tilo Wolff. Y es que Anne era una niña que desde pequeña sus padres le habían permitido que expresara todo lo que quisiera musicalmente, que ellos pensaban que era una forma pues de transmitir tu alma, ¿no? Como enseñar tu alma a los demás. Y la verdad es que ella era más... le costaba menos socializar, era un poco más alegre, más sensata, más... digamos que era la paz que necesitaba Tilo Wolff para la tempestad que había en su interior en cuanto a esos sentimientos más negativos que tenía. Así que, de nuevo, la dúa se completó perfectamente. En 1994 nos encontramos con que saca otro álbum llamado Inferno. ¿Cuál es la diferencia de este álbum en cuanto al resto? Bueno, primero, que es la primera vez que ya está con la integrante Anne Nurmi. Y lo segundo es que él empieza a tener como de nuevo una epifanía, como os dije, a partir de que llega ella, como que todo le cambia un poco y empieza a experimentar con nuevos sonidos. Es aquí cuando realmente se acerca más a metal gótico y es también cuando empieza a incluir canciones en inglés. Incorpora guitarras más pesadas y baterías más contundentes. Y como os digo, la banda cambia bastante de su estilo, que sería además lo que a partir de ahora más o menos la definiría. También tenemos que añadir que es el disco donde se ponen nuevas incorporaciones y donde también participa la orquesta sinfónica, que es precisamente la que le da ese toque convertido en metal gótico. Y en este disco sobre todo lo que más se habla es de lo abrumador que puede ser la soledad. En 1997 sale el álbum Style, que sería el quinto de la banda, que incorporaría a nuevos músicos,
que es enteramente ya metal gótico. Ya sabéis que ellos empezaron siendo una banda dark wave, luego incorporaron como ciertos toques de rock gótico y ahora en este disco ya metal gótico. Aquí tenemos la colaboración de una orquesta sinfónica, por supuesto mucho más sonido gothic metal, lo que hace que se convierta no solo en una música mucho más potente, sino más armoniosa y delicada, lo que atrajo a nuevo público que se sintió totalmente fascinado. De nuevo también cambian las letras, que tienen un componente más humanitario y social, alejándose pues de esos temas más oscuros y deprimentes que en sus inicios había tocado Lacrimosa. En el 98, por fin Lacrimosa, sobre todo en particular Tilo Wolff, se atreve a sacar un disco en vivo. Y tú dirás, ¿por qué se atreve? Bueno, era algo que a él no le gustaba porque él era el primero que no consumía discos que eran en live. No le llamaba la atención, no le gustaba demasiado, pues digamos, traspasar esa experiencia. Pero luego se puso a pensar y dijo, es cierto que hay muchos temas que los tocamos de forma diferente en los conciertos, hay temas que los cambiamos completamente y es verdad que cada concierto pues es una experiencia totalmente diferente y estaría bien pues tener precisamente un álbum grabando esto. También es verdad que querían sacar un vídeo, pero hubo una serie de importunos, una serie de circunstancias que hicieron pues que esto no se pudiera dar, cosa que le quedó ahí bastante, digamos, pena a Tilo Wolff, pero se conformó con el álbum, que como os digo, era algo que él hasta ese momento no se había planteado, pero que luego meditándolo se dio cuenta de que era una gran idea. En el 99 sacan Elodia. ¿Qué es la diferencia de nuevo de este disco con todos los demás? Pues que era mucho más orquestal, era mucho más clásico. Es un álbum que se divide como en 3 actos, por lo que nos quiere hacer pensar que es como una especie de ópera y también tiene bastante mezcla de rock. Así que es una ópera rock. Y el primer acto nos describe como ese amor del que te agobias lentamente, del que no puedes soportar, llega a un punto en el que te satura. El segundo acto es la separación pues precisamente de ese amor. Y el tercer acto es pues como digamos la nueva esperanza, un nuevo amor, una nueva esperanza, una nueva ilusión. Es muy orquestal, pero no es completamente orquestal porque como decimos tiene la voz de Tilo Wolff y algún que otro solo de guitarra, así que no es totalmente orquestal, pero sí que es verdad que se aproximaría a lo que próximamente haría. En 2001 sacan Fasade, que sería su 7º álbum. Aquí de nuevo tenemos mucho más sonido orquestal y también nos encontramos con que hacen una crítica social más dirigido a lo que digamos se puede degradar el ser humano a partir del poder, el dinero, la elegancia y todo esto. También es verdad que este nuevo álbum es mucho más oscuro, más pesado y vuelve a tener como ese aura. También es verdad que es cuando ya somos más conscientes de la teatralidad y de que Lacrimosa no solo es un proyecto musical, sino en general un proyecto artístico donde el peso recae no solo en la composición musical, sino también mucho en lo visual. Hechos, el 8º trabajo de Lacrimosa, cuya particularidad incluiría que a partir de aquí empezamos a ver que deriva por un sonido mucho más electrónico y lo va incluyendo en varias de sus canciones, y también hacen una canción, una versión de una canción, la hacen en español, algo así como para agradecerle al público, más bien latinoamericano, no español, latinoamericano, todo el apoyo y cariño que reciben por parte de ellos. Así que es este pequeño regalo que incluyen en el disco, esta canción, para agradecer de esta manera a sus seguidores, y también es el álbum donde se empieza a mostrar pues que a lo mejor va a haber un pequeño cambio de nuevo en la banda. En el 9º trabajo de Lacrimosa nos encontramos con que de nuevo ya abarcamos otra vez los sonidos más dark wave mezclados con toques electrónicos que ya habíamos visto en trabajos anteriores. De nuevo cambia que hay grandes coros, las canciones son de mayor duración y la temática del álbum es que es el arlequín, ya sabéis, la figura del arlequín, que en cada álbum tiene como una pequeña participación. En este caso el arlequín o no encontró a su diosa Eloída, si la encontró, ella no era lo que esperaba porque ella había cambiado. Este álbum se llama en 2005 y en el 2007 vuelve a sacar otro live. Sesu es el 10º trabajo de la banda que saca en 2009, y aquí de nuevo pues recuperamos el metal gótico y además hace referencia a la historia del otro álbum, no sé si os acordáis, Satura, que era pues como cuando él pierde como todo, se mete en ensoñaciones y al final por estar en esas ensoñaciones pierde el verdadero amor. Pues digamos que aquí el arlequín le prende fuego a Satura y es una forma pues de reivindicar pues eso, que eso ha cambiado. Como os veis, todos sus álbumes van en cierta manera relacionados unos con otros y siempre nos están contando una historia. De ahí que se diga pues que el proyecto no es musical, sino que es artístico. Tenemos Revolution, que es el álbum número 11, sacado en 2012 después de haber estado de gira los años en los que no ha habido disco y donde ha habido un disco live.
aquí saca pues la visión que él tiene sobre cómo lo ven los demás y la visión que tiene sobre la sociedad. Habla sobre los temas como la muerte, la soledad, el desamor, la traición y sobre todo la desesperanza, pero también nos deja aquí como una luz al final del túnel, el plan que todavía hay una pequeña esperanza por parte de ciertas personas. Y aquí de nuevo tiene mucho componente el apartado artístico en cuanto a las ilustraciones y demás del álbum, que es algo que ya se había venido viendo, pero que ahora de nuevo coge cierta importancia. Y este álbum sería Dark Wave. Luego encontramos el álbum número 12, que sería Metal Gótico de nuevo, y se lanzan diferentes versiones, una normal, una deluxe y otra que tiene pues como un artbook y más cosas, o sea que como más tipo fan. Testimonium, que sale en 2017 y que no deja de ser un álbum conmemorativo basado en diferentes actos para hacer una especie de homenaje a aquellos artistas pues que a él personalmente le marcaron y que merecen pues eso, una especie de homenaje. Y tenemos un acto en memoria de David Bowie, que como sabemos él tomó mucho esa estética glam, transformándola más oscura precisamente de él. Glenn Frey de Agnes, Colin Bacon de Black, George Martin, el productor de los Beatles, Prince, Leonard Cohen, George Michael, Carrie Fisher y David Reynolds. Y de nuevo precisamente he decidido hacer ahora pues el vídeo de Lacrimosa porque fue este año cuando publicó pues el último álbum, que es Snatch, y que precisamente digamos que todo de la pandemia influyó bastante tanto en el libreto como un poco en la composición artística, porque digamos que cogió todo eso que estaba pasando en la sociedad, más sus propias experiencias personales, más aquello que ya ha definido a la banda, para crear este álbum, que además, de hecho, este año estuvieron de gira por todo el mundo y vinieron a España. En España, tanto en Madrid como en Barcelona, se les pudo. Y bueno, hasta aquí toda la historia de Lacrimosa. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. La verdad que he investigado bastante. Más que nada porque me he leído un libro y luego he tenido que buscar varios artículos, entrevistas, su página web, en fin, varios sitios para poder completarlo todo. Así que espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. O sea que si tú no ves antes, realmente es porque tú no quieres. Recuerda que puedes ayudar al canal haciéndote miembro del mismo a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo y de adelanto exclusivo de vídeos. También me puedes ayudar con el super gracias, que es un botoncito que hay aquí debajo. Y si eres pobre como yo, no te preocupes, coméntame, que los comentarios me dan la vida y además ayudas muchísimo al canal. Y también darle me gusta, comparte, suscríbete. Pues es una forma totalmente gratuita de ayudarme, me ayudas muchísimo. Que este canal se dé a conocer y vayamos creando. Si quieres que hable de algún tema, no olvides dejarme en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.